todas. Gracias por asistir. Lo que les voy a presentar hoy es un trabajo que está un 60-70% completado. Pido disculpas antes de la presentación, un poco en inglés, un poco en castellano, así que un poco desprolija en ese sentido. El trabajo se llama Winners First, Presidents and Governors in Argentina during 2003-2019. Es básicamente la cartera de los ganadores, ¿ok? O sea, vamos a ver cómo usan la cartera financiera, monetaria, los ganadores. Este es un trabajo que va a mirar no a partidos políticos, va a mirar no competencia electoral, sino que va a mirar lo que pasa después de la competencia electoral. Es decir, una vez que tenemos los resultados electorales, vemos qué pasa con esa dinámica de coaliciones entre presidentes electos y gobernadores electos en Argentina, ¿sí? La motivación, un poco primero una parte más anecdótica, digamos, continuamente en Argentina vemos alianzas o coaliciones, las estamos viendo entre candidato a presidente y candidato a gobernador de diferentes partidos. Este proceso electoral ha sucedido nuevamente y parece que se empiezan a perder un poco esas distinciones, esas líneas partidarias. Entonces, esto lo hemos visto desde el 2003, pero se ha intensificado sobre todo desde el año 2015. Ahora bien, poniéndole un poquito más de color, quiero mostrar un mapa que fue lo que me inspiró a mí a hacer este trabajo. Este es un mapa que lo voy a explicar brevemente. Tiene básicamente datos a nivel de departamento en Argentina. En cada departamento está graficado el porcentaje, es la diferencia entre el porcentaje de votos que sacó el gobernador electo en ese departamento menos el porcentaje de votos que sacó el presidente electo en ese departamento. La idea es que es una medida de poderío electoral relativo en la elección, ¿sí? Del gobernador versus el presidente, independientemente del partido al que pertenezcan, ¿sí? El gráfico es medio contraintuitivo porque en realidad los departamentos donde están más claros es donde el gobernador tiene más poderío electoral relativo al presidente. Lo interesante de este gráfico es que nosotros veíamos que en elecciones donde hay cambios de administración, de régimen importantes, los gobernadores suelen tener mucho poder, ¿sí? Como ven acá ustedes, bastante amarillos estos gráficos, y pasó en el 2003 y pasó en el 2015, y a medida que se van consolidando los presidentes en el poder, empiezan a ganar poderío electoral relativo en esos distritos, esos departamentos. Entonces queremos ver, bueno, ¿por qué sucedía esto? Bueno, hay mucha evidencia anecdótica, la voy a pasar rápido porque quiero mostrarles más que nada los datos y algunas cosas que hemos estado trabajando. Hay papers que hablan básicamente de esta lógica de presidentes fuertes, presidentes débiles, y se habla de que los presidentes fuertes favorecen a distritos aliados, penalizan a los opositores, un paper de González y del Tredici. Y también hemos visto anecdóticamente que hay estrategias de salteo a gobernadores en muchos casos, directamente los presidentes articulan con intendentes, y hay una cooperación con gobernadores fuertes. Entonces nosotros vamos a utilizar esas cosas en el trabajo para tratar de modelar un poco esta relación. Las tradiciones, este paper, digamos, no encaja en una tradición clara, pero yo diría que hay tres. Una que es la famosa literatura política de desnacionalización y nacionalización de partidos políticos, ¿sí? Hay muchísima literatura en esto. Y luego una segunda literatura que es la de Coattails Effect, que es los efectos arrastre en elecciones, que tienen que ver con votar en la misma boleta o el mismo día de la elección y votar en elecciones separadas. Eso también vamos a ver en el trabajo porque es una parte de lo que queremos mostrar. Hay unas tendencias en Argentina, fíjense, la línea de arriba marca el porcentaje de votos de los dos primeros partidos, ¿sí? A nivel subnacional, y la línea de abajo es el porcentaje de votos de los dos primeros partidos a nivel nacional. ¿Okay? Lo que se está viendo es que hay una atomización más importante a nivel nacional en los candidatos a presidente, por lo cual esto empieza a generar cierta necesidad de alianzas y coaliciones con los territorios de los gobernadores. Bueno, nosotros en Argentina hay un diseño institucional diferente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Las autonomías provinciales hacen que puedan dictar sus propias constituciones y tener sus propias normas electorales. Y un poco la motivación de esto que se nos ocurrió era que nosotros podríamos llegar a observar en Argentina, en algunos contextos, en elecciones ejecutivas nacionales, un sistema multipartido con tendencia a formar coaliciones de gobierno. Esto se viene dando particularmente en los últimos 8 años,
En elecciones legislativas nacionales, un sistema multipartido, un sistema de representación proporcional para acceder a los cargos en las legislaturas. Y en elecciones ejecutivas subnacionales, un sistema compuesto por un mix entre sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas con coaliciones. ¿Ok? Entonces, un poco esa configuración abre el juego a una dinámica interesante en términos de economía política, digámoslo así, en donde los gobernadores y presidentes pueden intercambiar favores electorales y también financieros. Por eso un poco el Pepper habla de la bolsa o la cartera de los ganadores. Bueno, esto lo paso y voy a hablar un poquito del diseño institucional. Es complejo. En Argentina el diseño institucional es complejo cuando uno analiza diferentes niveles de gobierno y básicamente voy a recalcar que estoy trabajando con un paper que mira más que nada el federalismo electoral. Me siento un poco extraño acá porque hablamos de federalismo fiscal, pero voy a hablar del federalismo electoral puntualmente, que es un aspecto poco estudiado en general. Y tenemos un Ejecutivo Nacional con elección directa en Distrito Único, Ejecutivo Provincial con elección directa en Distrito Único y otras formas, y un Legislativo Nacional con sistema de representación proporcional. Es decir, hay heterogeneidad en los diseños institucionales de cómo se accede a los cargos y cómo se resuelven el problema de la agregación de votos individuales en cargos. ¿Ok? Ahí les muestro un poquito tres aspectos principales. Reglas de agregación. La mayoría de las provincias tienen régimen de pluralidad, simple pluralidad de sufragios. Hay algunas que tienen mayoría con un sistema de 2 vueltas y hay dos también que tienen un sistema de 2 vueltas condicional, que son Chaco y Corrientes. ¿Ok? Tenemos diferencias ahí. Tenemos diferencias también en la duración de los mandatos. Hay provincias que no permiten reelección de los gobernadores, Mendoza, Santa Fe. Hay muchas provincias que permiten un periodo de reelección y hay algunas provincias que permiten hasta 2 periodos y un par que permiten reelección indefinida. ¿Sí? Hay algunos cambios en los últimos años que se están trabajando, pero esto es la situación actual. Y finalmente, el tema de la simultaneidad o concurrencia. Los candidatos, digamos, los presidentes no pueden fijar la fecha de la elección, los gobernadores sí, pueden elegirla, y nosotros proponemos que esto es una segunda etapa del paper, que esta es una decisión estratégica por parte de los gobernadores y pueden hacerlo según el poderío electoral que tengan y según la fuerza con la que puedan articular con los presidentes. Fíjense ahí, la tercera fila, el President Vote Share, no, es la segunda fila, el non-concurrent, el porcentaje de provincias que no votaron el mismo día que la elección presidencial. Y fíjense cómo va variando esto, ¿no? Del 100% al 89, 42, 75. O sea, hay muchas provincias que no votan en conjunto con la elección nacional. Por lo cual, aparentemente, hay acá algo, ¿no? Hay algo que se está usando, digamos, de manera discrecional. Bueno, vamos a mirar un poquito los datos para ver qué nos dicen. Estamos trabajando, antes les anticipo, nosotros vamos a trabajar con datos electorales. Hemos construido una base de datos a nivel departamental, es decir, los datos electorales que importan son a nivel provincial, pero los hemos desagregado a nivel departamental porque hay diferencias intraprovincia en los porcentajes de votos que obtienen presidentes y gobernadores. Construirlo a nivel presidencial es fácil, construirlo a nivel de cada provincia es complejo, porque hay que ir a cada justicia electoral y buscar los datos a nivel de departamento. Así que eso llevó bastante tiempo, pero bueno, está bastante completa la base, así que les voy a mostrar un poquito algunos datos. Bueno, algunos hechos estilizados, digamos, hay una alta tasa de reelección de ejecutivos provinciales, esto creo que lo sabemos todos. Fíjense, esta es la cantidad de reelecciones de gobernadores que hubo en los diferentes años que componen nuestra muestra, es alta, pero esto no pasa cuando hablamos de nombres, o sea, cuando hablamos de personas, claramente, porque ahí entran en juego las normas institucionales que impiden ciertas provincias que se reelijan. Pero en general es una alta tasa de reelección. Vamos a mirar también una medida que se llama competencia electoral efectiva, que es una medida muy usada en ciencia política, que mide básicamente, es una medida continua, que es el número efectivo de partidos y es una variable continua que mide básicamente la competencia electoral en cada distrito. Mientras más alta sea, mayor competencia electoral. Mientras más baja sea, menor competencia electoral. Se compone a partir del porcentaje de votos de cada partido en cada distrito.
Y ahí voy a mostrarles un poquito en las elecciones a gobernador. El tramo azul es mientras gobernó el kirchnerismo a nivel nacional, el tramo rojo es mientras gobernó la coalición Cambiemos, y ahí ustedes pueden ver básicamente que hay heterogeneidad entre las provincias, es decir, no todas se comportan igual. Algunas provincias han incrementado su competencia electoral, otras la han disminuido, ¿ok? Entonces, esto depende de las reglas y el diseño institucional, pero también depende de la praxis, digamos, de cómo está comportando la mayor fragmentación o no fragmentación de partidos a escala provincial. También construimos un índice de poder de gobernadores. Este índice lo queremos mejorar, pero básicamente lo que hicimos acá tomamos. Sí, es un índice que tiene cuatro niveles, 1, 2, 3 y 4. Uno es cuando el gobernador tiene muy poco poder en general en un año dado, es cuando ni siquiera ni el partido ni el gobernador se religió, ¿ok? Ya sea porque no se lo permitió la Constitución o porque no ganó. Podemos ver que hay heterogeneidad también acá. Tenemos el caso de Formosa, que según este índice da el mayor poder de gobernador, como el caso de Mendoza, que tiene uno de los menores poderes de gobernador, porque básicamente las reglas institucionales hablan de que no hay reelección de la persona, ¿ok? Entonces también nuevamente tenemos heterogeneidad a nivel de los poderes de los gobernadores en Argentina. Estos poderes de los gobernadores no tienen que ver con porcentajes electorales, simplemente mirando los unos y los ceros. ¿Se religió o no se religió? El gobernador y o el partido. Por eso queremos mejorarlo esto. Y este último gráfico que les voy a presentar es un gráfico que da una idea de si hay nacionalización o desnacionalización de partidos. Lo que habría que mirar acá es que mientras más amarillo hay en un año particular, ¿sí?, tenemos un sistema de oferta subnacional de partidos más nacionalizado. Es decir, fíjense, el año 2011, muchas provincias iban con rótulos y etiquetas iguales al presidente. Mientras que en el 2003 y en el 2015, por ejemplo, se atomizó más. Hubo etiquetas partidarias provinciales que no tenían que ver con la nomenclatura de la etiqueta nacional. Bueno, finalmente hay un poco el paper también queremos ver si hay una desnacionalización o nacionalización. Fíjense acá, las dos curvas se han ido juntando en muchos años. Estos son números efectivos de partidos, ¿sí?, la medida que les mostré antes. Y en muchos casos la competencia electoral a nivel subnacional y nacional se ha tendido a ser muy similar, por lo cual puede que haya sucedido un proceso de renacionalización de partidos políticos en Argentina. Paso a mirar los datos y la estimación empírica y con esto concluyo. Este gráfico mide el poderío electoral relativo en un gráfico que para mí es muy interesante. Acá tenemos en el eje de las Y el porcentaje de votos que sacó el gobernador electo, ¿sí?, en cada departamento, son todos los departamentos. Y acá tenemos el porcentaje de votos que sacó el presidente electo en el eje de las X, ¿ok? Lo que es interesante ver es que además este gráfico está coloreado por la pertenencia a la coalición nacional. Es decir, si esa provincia pertenece a la coalición nacional, tiene el color celeste, y si no pertenece, es opositora, tiene el color rojo. ¿Sí? Claramente se ven regímenes diferentes ahí entre pertenecer y no pertenecer a la coalición nacional, y esto va a aparecer en los resultados econométricos luego. Okay. Bueno, ¿qué hacemos? Rápido. Recuerden, nosotros consideramos en las regresiones porcentaje de votos de mandatarios electos, ¿sí? Es decir, tomamos cuánto sacó el gobernador, cuánto sacó el presidente en un distrito para ese año particular, para esa elección. ¿Por qué este trabajo creemos que es importante? Porque el efecto de arrastre ha sido estudiado muchísimo en elecciones en Estados Unidos, sobre todo entre cargos de un mismo nivel, elecciones ejecutivas a presidente, elecciones legislativas a representantes nacionales. Hay un arrastre al mismo nivel, diferentes cargos. También ha sido estudiado a diferente nivel, elecciones ejecutivas nacionales a elecciones ejecutivas provinciales. Nosotros acá lo que queremos estudiar es un poco el efecto Cautel reverso. O sea, si los gobernadores traccionan los votos de los presidentes, básicamente eso, ¿ok? Por el poderío electoral que los presidentes muestran. Y en la estimación nuestra, como les comenté, el partido es relevante. Esto va a ser un sujeto de crítica seguramente en algún momento cuando lo mandemos a un journal, porque nosotros
no hablamos de partidos en el paper, básicamente. O sea, pensamos cómo gobiernan, digamos, una vez que han sido electos, más allá de las etiquetas partidarias. Bueno, y acá les muestro algunas estimaciones. No tengo mucho tiempo, pero básicamente quiero mostrarles. La variable dependiente acá es el porcentaje de votos que saca el presidente electo, ¿ok? Está acá arriba, siempre es el porcentaje de votos que saca el presidente, y las variables independientes son el porcentaje de votos que sacó el presidente en la elección anterior, es como un control previo, el porcentaje de votos que sacó el gobernador en ese distrito en la elección previa, para un poco medir la fortaleza, luego damis de años, y luego una variable core, que es la variable de la coalición, 0 y 1. Si es 1, pertenece a la coalición nacional, si es 0, no. Y esta es la variable más importante, perdón. Este es el share esta es la variable de que pertenece a la coalición, siendo que es el porcentaje de votos que sacó el gobernador en la elección anterior, que pertenece a la coalición de gobierno nacional. ¿Sí? O sea, durante ese periodo, esos 4 años anteriores, perteneció o se incorporó a la coalición nacional, y lo que queremos ver es si eso impacta sobre el porcentaje de votos que saca el presidente. Y lo interesante acá, bueno, es que se ve, no importa, mientras se ven los números, es que se ve que hay un porcentaje, hay una correlación positiva entre estas dos cosas, ¿sí? Tiende a impactar positivamente en el voto de los presidentes. Y cuando nosotros, en la última cosa que quiero mostrarles es, tomamos y dividimos la muestra entre elecciones que pasan en la misma fecha o en fechas separadas, obtenemos que el efecto es mucho mayor para las elecciones concurrentes. Es decir, los presidentes pueden tener un incentivo, casi siempre, de fijar, o sea, de que los gobernadores fijen la elección en la misma fecha que el presidente lo hace, porque de esa manera podrían estar maximizando la cantidad de votos que juntan los presidentes en el distrito S. Básicamente ese es el mecanismo que nosotros queremos explicar. Hasta ahora lo tenemos explicado empíricamente, es la misma tabla con efectos fijos, y los resultados de hecho son más fuertes. Y bueno, simplemente como para cerrar un poquito, la idea es que lo que hemos visto acá es que aparentemente hay una intuición que mostraría, la econometría le falta, pero hay una intuición que mostraría de que los presidentes débiles, sobre todo cuando acceden al poder con un porcentaje bajo de votos, tienden a apoyarse en distritos electoralmente fuertes, con gobernadores fuertes, independientemente de la línea partidaria que tengan. Aparentemente hay un efecto arrastre invertido, ¿sí? Seríamos uno de los primeros trabajos que lo documenta, digamos. Bueno, tenemos las transferencias per cápita, tenemos ya medidas, pero las transferencias están a nivel provincial, no departamental, o sea que vamos a tener un efecto agregado a nivel de provincia ahí. Hemos visto algunas regresiones y dan en la misma línea, es decir, las transferencias en el año anterior al distrito, que es parte de la coalición nacional, tienden a fortalecer los votos del presidente en ese distrito. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles. Gracias. Muy bueno, Sebastián. Muchas gracias.